que traemos. Así que muchas gracias por la invitación siempre. Buenos días y bienvenido. Mucho gusto. Muchas gracias. Enhorabuena, mano, porque justamente la pasada semana usted publicaron un comunicado donde era una especie como de alerta de que podría haber problemas con el suministro de gas natural y de que tanto ustedes y el gobierno conjuntamente están atentos a la evolución de la crisis y identifican opciones para asegurar el suministro de gas natural o de combustibles alternos. Se supone que eso es búnker C o gasoil. ¿Por qué la preocupación? ¿O la alerta? Sí. Primero que nada, quiero externar mi consideración y mi apoyo y solidaridad con los que han sufrido por la tormenta Fiona. La verdad que abatió gran parte del este del país de manera importante y hay personas que perdieron muchas propiedades. Y la verdad que es importante que el resto del país apoye a que el impacto no le dure tanto tiempo a esas comunidades. Y hablando del sector eléctrico, el sector eléctrico fue tal vez de los sectores que más sufrió en esa tormenta y también le doy las gracias y el apoyo a los equipos que están trabajando ahí de las distribuidoras del Estado y de CEPEM, que han estado incansablemente tratando de reabastecer y restaurar la infraestructura que fue golpeada de manera importante en esa zona. En el caso de ustedes, perdón Manuel, yo sé que es otra la pregunta, pero ¿sufrieron algunos daños las generadoras en las localidades donde pasó Fiona con furia? ¿Tienen algunos daños? Es una excelente pregunta. No, la generación de la República Dominicana, ni privada, ni pública privada, sufrió daños. Bueno. Se mantuvo 100% y de hecho en un momento dado que medimos el nivel de generación había una disponibilidad de 64% por arriba de la que se estaba abasteciendo el día de la tormenta. Y eso es obvio por dos razones. Uno, porque había muchas líneas desconectadas, ya que sufrieron daños o preventivamente la sacaron de funcionamiento. Y dos, era un día de lluvia. Y como sabemos, en los días de lluvia baja el consumo. Así que la infraestructura de generación eléctrica de la República Dominicana no sufrió. Gracias a Dios. Muchas de esas plantas generadoras están diseñadas para aguantar tormentas, huracanes de 4, categoría 5. Es decir, que esta tormenta, y además fue en el este del país, donde no hay mucha generación del CENI. Volviendo tal vez al gas natural, y tal vez podemos hablar un poco más adelante de los efectos de la tormenta. Ciertamente, como sabemos, y así lo hemos advertido en varias ocasiones, hay un conflicto geopolítico en Europa entre Rusia y Ucrania, y la verdad que eso coincidió con la salida de la pandemia y el incremento mundial de la demanda de los combustibles por el crecimiento económico que muchos países en el mundo tuvieron. Y entonces eso le ha puesto presión a los mercados internacionales de combustible, no solo al gas natural. Aunque, por ejemplo, el petróleo, hemos visto que en las últimas semanas ha tenido tendencia a la baja. Entonces nuestro llamado fue precisamente a indicar que como país estamos haciendo lo posible por mantenernos en la misma línea que estamos. Todavía el país no presenta ningún peligro de desabastecimiento de gas natural, lo que obviamente el precio sí está impactado, es decir, ha incrementado en las últimas semanas y meses, y lo que en esta situación, y como todo en el sector eléctrico, lo que se requiere es una planificación integral muy importante y una coordinación entre el sector privado y el sector público para poder tener todos los elementos necesarios para poder enfrentar estas crisis internacionales. Y precisamente a lo que tenemos tal vez años hablando, ha aportado y es la diversificación de la matriz de generación de la República Dominicana. El país... que la tenemos, ¿cierto? La tenemos, correcto. Hace 20 años, un poco más de 20 años, cuando se comenzó la capitalización, nosotros dependíamos casi 100% de derivado de petróleo. Había algo de carbón y un poco de hidroeléctrica, de generación hidroeléctrica. Hoy en día tenemos una matriz, y si nos comparamos con el resto de la región, sumamente diversificada, donde gas natural tiene un 40% de la misma,
carbón, con las 3 plantas de carbón que tenemos en la República Dominicana, por el 30%, derivado de petróleo bajó del 90% de hace un poco más de 20 años a 12%, 10%. Estamos ahora mismo en un 10%. Estamos cerca de un 10%, 12%. De hecho, nosotros pensábamos, las proyecciones que hicimos prepandémicas, eran que este año, en el 2022 y al inicio de 2023, eso iba a ser 5%. Es decir, el pastel de la generación a base de derivados de petróleo. Pero porque el año pasado, en el 2021, tuvimos un crecimiento económico tan importante de cerca del 12%, la demanda eléctrica creció en un 10%. Así que estamos demandando más electricidad de lo que proyectamos prepandemia, lo cual es excelente porque usted sabe que la demanda eléctrica va muy ligado al desarrollo económico y eso es lo que nos vamos. Otro tema importante ahí de la diversificación de la matriz que no se nos puede quedar es el tema de las energías renovables. Hace 10 años, en el 2011, nosotros apenas teníamos una infraestructura de cerca de 30 megavatios de energías renovables, unos parques que se hicieron inicialmente. Hoy en día ya sobrepasamos los 1.000 megavatios de energías renovables, todavía principalmente eólico, pero la energía fotovoltaica, la que viene del sol, va creciendo de manera importante y esperamos que en los próximos años ese por ciento que hoy en día entre biomasa, eólico y solar, que anda cerca del 10%, vaya aumentando de manera considerable. Es decir que la República Dominicana, si tú te comparas con los países centroamericanos, estamos en una buena situación para enfrentar crisis como la que tenemos actualmente, internacionales, porque nuestras plantas son, muchas de las generadoras que generan a base de combustible convencional, son versátiles, pueden generar a base de gas natural o pueden generar a base de derivado de petróleo. Y eso, cuando uno se enfrenta con estas tendencias alcistas, nosotros nos vemos en una situación cómoda. No es lo mejor, obviamente, todo el mundo quiere que el combustible esté barato, pero ante una situación internacional, la verdad que eso da mucho aliento. Manuel, 40% de gas natural. Hay especialistas que consideran que, como el gobierno está haciendo las licitaciones que hizo para Manzanillo y otra que se suspendió, son solamente en base a gas naturales, y se corre riesgo que entonces aumente nuestra dependencia del gas natural. Y que realmente el gobierno quizás debió dejar abierta la posibilidad de plantas mixtas o plantas con cualquier otro combustible. ¿Cuál es tu opinión? Sí, ciertamente, si nosotros apoyamos la diversificación de la matriz, como cualquier matriz, sí, mientras más diversificada es, incluyendo la financiera, mientras más diversificada es, más robusta y más versátil es. Y la realidad es que nosotros como país debemos abocarnos a mantener la diversificación de la misma. Ahora, el gas natural es el combustible de transición. Así es que se llama, así que se ha denominado por múltiples razones, y la disponibilidad del mismo, es decir, con los yacimientos que se han encontrado en Estados Unidos y en otras partes del mundo, hay abundante gas natural para las próximas décadas. El precio se comporta de una manera menos volátil que el petróleo, especialmente nosotros que compramos la mayoría de gas natural de Estados Unidos. Se ha mantenido inclusive durante el conflicto armado entre Rusia y Ucrania, se ha mantenido estable, porque ellos van aumentando su producción dependiendo de la volatilidad del precio, y obviamente ambientalmente es mejor que generar con derivado de petróleo, es decir, emite menos gases y tiene menos daño al medio ambiente que los producidos derivados de petróleo. Pero, por ejemplo, cuando hablábamos anteriormente del porcentaje de derivado de petróleo, nosotros siempre hemos mantenido la opinión de que debemos de contar siempre con una parte de la matriz y una reserva fría de generadoras que generen con derivado de petróleo, porque son flexibles y permiten y son un aliado bueno para las energías renovables. ¿Por qué? Porque son plantas más pequeñas, son plantas que pueden entrar al sistema rápidamente. Y, por ejemplo, si tenemos un % importante de generación a base de renovables, de solar y viento, sabemos que dependemos de la naturaleza.
Si la generación solar en un momento es alta y viene unas nubes, una tormenta rápida que entra al país, necesitamos reserva, y en este caso probablemente va a ser reserva de plantas convencionales a base de derivados de petróleo que entren rápidamente al sistema y puedan abastecer esa caída en la generación de las renovables solares. Así que esa combinación siempre es apropiada. Pero el gas natural, reitero, no lo decimos aquí en República Dominicana, sino internacionalmente, es el combustible de transición de salir de matrices de generación convencional y anteriormente a base de derivados de petróleo a generación renovable, que todavía no está la infraestructura apropiada para estar, por ejemplo, 100% generando a base de renovables. Manuel, ¿y existen esas plantas alternativas? ¿Está la industria eléctrica dominicana, en caso de que no existan, en condiciones de prepararse para hacerle esa oferta al gobierno? Sí, claro. Por años nosotros llamamos públicamente a que se hicieran licitaciones para la compra de energía eléctrica y por ende para la readecuación de plantas existentes, porque tenemos todavía plantas buenas, algunas que no están bajo contrato, y también inversión nueva, como se hizo en este gobierno, de nueva generación. Hay dos cosas. Uno, toda la licitación no deben ser a largo plazo, debemos tener una combinación de licitaciones a corto, mediano y largo plazo, donde las distribuidoras tengan certeza del precio y con qué generación, con qué electricidad dependen, y puedan proyectar de manera apropiada en base a la disponibilidad de generación y el precio. Y lo otro es que ciertamente mientras se hace la licitación apropiada, las plantas que existen pueden rehabilitarse, pueden hacer mejoras en los niveles de generación y la infraestructura de la misma. Y así pasó, hace 6 años se hicieron unas licitaciones a mediano plazo y vimos como 2 plantas del sistema se rehabilitaron y mejoraron su eficiencia. Lo otro es, y es muy importante, y es una bandera de nosotros, es la planificación. Que todo esto que estamos hablando debe ser hecho dentro del marco de una planificación integral del sistema. ¿Y por qué nosotros enfatizamos tanto eso? Bueno, pues el sistema eléctrico es de capital intensivo. ¿Qué quiere decir eso? Que todas estas infraestructuras eléctricas, tanto de generación, distribución y transmisión, se requieren de grandes capitales. No solo el sector privado, porque el sector privado mayormente lo que tiene es inversiones en generación, pero también el del sector público en cuanto a la compañía de transmisión y de distribución. Por ende, se tiene que tener una certeza de la demanda, es decir, hacia dónde va el país, qué crecimiento de la demanda eléctrica vamos a tener, por ende, qué necesidad de abastecimiento, de generación necesitamos. Y en base a esa proyección de 10, 20, 30 años, es que debemos hacer el esquema de licitación. Entonces, en base a eso, los gobiernos deben tener cronogramas públicos de decir, en el 24 yo voy a hacer una licitación de 200 megavatios, en el 26 yo voy a hacer una licitación de 400 megavatios. ¿Y qué yo quiero? ¿Qué combustible yo quiero? ¿O qué forma de generación, ya sea convencional y renovable? Y así le permite a todos los inversionistas tener una claridad de qué es lo que viene, de hacia dónde se dirige el país. Y no solo por los grupos empresariales que están en el sector eléctrico, sino también para los mercados financieros, los bancos nacionales, los bancos internacionales, los multilaterales, que saben cuándo la República Dominicana va a tener licitación y por ende cuándo hacer capitales accesibles al mercado. Y al fin y al cabo todo eso va dirigido a que tengamos una energía eléctrica más barata, una energía eléctrica más sostenible y una energía eléctrica más estable. Entonces todo eso que hablamos de la necesidad de planificación, de licitaciones, de tener un norte en el sector eléctrico, va dirigido hacia un bienestar de la población en general. Con tu permiso, Manuel, y de los amables televidentes, nos vamos a una breve pausa. Todavía nos quedan muchos temas de interés con el vicepresidente ejecutivo de la Asociación Dominicana de la Industria Eléctrica.
Continuamos esta mañana en Telematutino 11 conversando con el licenciado Manuel Cabral, quien es el vicepresidente ejecutivo de la Asociación Dominicana de la Industria Eléctrica, los generadores de electricidad, que son a su vez contratados por las distribuidoras y entonces nos llega energía a través de ellos. Manuel, en la pausa hablábamos, pero esta era mi pregunta y no puedo dejar de hacerla porque siempre los titulares alrededor de la industria eléctrica, de los generadores, giraban en torno a que había que cambiar los contratos, que eran contratos lesivos a la sociedad dominicana, al país. Y segundo, la deuda con los generadores. Y se producían unos apagones y decían, bueno, es que son financieros porque no han pagado. Pero ya vemos que esos titulares y esas preocupaciones han salido de los medios. Es decir, que la situación de los pagos está regularizada, por ejemplo. Sí, correcto. Y eso es algo que hablamos mucho con los gobiernos anteriores. Son facturas que se le emiten a de las empresas generadoras a la distribuidora y los gobiernos siempre la honraban. Muchas veces con atrasos. Con muchos atrasos. Con atrasos, lamentablemente llegaron a acumularse en años pasados montos importantes. Sí. Montos importantes, pero eso le generaba unos niveles de intereses financieros muy altos a los gobiernos. Entonces, este gobierno entendió esa situación y la deuda está al corriente. Es decir, que es una situación que no solo va en beneficio de las empresas generadoras, que pueden usar ese dinero para invertir, para mejorar sus plantas, sino también para el gobierno y para la población en general, por ende, para todos nosotros, porque los niveles de intereses que paga el gobierno se ha reducido de manera significativa. Así que eso es un tema que obviamente hoy en día está afectando el país. Con relación a los contratos, que fue tu primer comentario, como ya hablamos anteriormente, los contratos son muy importantes para tener una planificación del sector eléctrico de manera adecuada. Porque si tú no tienes contrato, imagínate en esta crisis, que si Dios quiere estamos por salir de la misma, o saldremos en el corto o mediano plazo. Si no hubiésemos tenido un nivel de contratación por arriba del 50% que tiene la distribuidora hoy en día, y a las empresas distribuidoras le llega esta crisis de los precios internacionales altos de todos los combustibles, como hablábamos de gas natural, de los derivados del petróleo, el carbón, se hubieran enfrentado a un escenario complejo, porque le hubieran subido los precios mucho más de lo que le subieron en la República Dominicana. Si nos comparamos, por ejemplo, a España, que es un país que vemos siempre como referencia, los países centroamericanos, la tarifa eléctrica la ha subido de manera significativa en esos países. Y no porque estuviera en proceso de una reestructuración como nosotros estamos, que el Pacto Eléctrico nos manda a hacer una reestructuración tarifaria, sino es porque los costos de generación y todo lo relacionado al sector eléctrico le subió y por ende la tarifa que tiene que pagar la distribuidora a los diferentes actores del mercado la aumentó. Ellos tienen que traspasar esos aumentos a los clientes. Entonces, es una situación compleja que el país se hubiera enfrentado a un escenario no ideal. Y gracias a Dios tenemos contratos, faltan licitaciones, como dije anteriormente, de mediano y corto plazo, que no se han hecho y que se deben de terminar de hacer. Justamente en ese punto yo quería ir, Manuel, porque a la vista de Nueva Generación hay dos barcazas que el presidente ha anunciado 2 fechas. La última fue septiembre, bueno, pues ya estamos saliendo de septiembre. Y la licitación de Manzanillo, pero eso debe tardar 3 años o 4 años. Entonces, tú señalaste que el año pasado aumentó en 10% la demanda. Si la economía dominicana sigue creciendo por encima de su potencial, vamos a tener tasa de crecimiento de la demanda. Entonces, no podríamos tener cuellos de botella en los próximos años si sale Punta Catalina o si sale Itabo, si sale Jaina, por esta situación. Sí, ciertamente el gobierno ha anunciado 3 licitaciones, una que ya la concluyó, que fue, como usted dijo, la de Manzanillo. Eso entiendo que tiene fecha de entrada 2025-2026, me parece, si mi memoria no me falla. Y hay otras 2 licitaciones, una que es la de corto plazo, o entrada a corto plazo de generación, y otra de otros 800 megavatios a base de gas natural, que esa entiendo que todavía no se ha realizado.
Pero adicionalmente a eso, van entrando proyectos de energía renovable constantemente, lo cual va aumentando la capacidad de generación de la República Dominicana. Es decir, hay en construcción actualmente proyectos de energía renovable importantes. Sí, importante. Es decir, lamentablemente no hay más porque no hay infraestructura en el sistema dominicano para que entren más. Por ejemplo, ¿Cómo así? ¿Y cuáles son esas? Sí, primero que nada, hay mucho interés en construir proyectos, parques solares y eólicos en la República Dominicana, por múltiples razones. Si nosotros somos un país caribeño, el sol obviamente es nuestro principal recurso natural. Hemos tenido excelente experiencia con lo que se ha construido aquí. Han dado excelente retorno y son muy eficientes. Y por lo tanto hay interés no solo de los grupos que invierten en energía en República Dominicana, sino por inversionistas extranjeros de traer parte de su portafolio al país. Y el sector financiero también le está dando mucho respaldo, tanto local como internacional. ¿Qué pasa? Que la infraestructura que tenemos de transmisión en la República Dominicana fue hecha y concebida para la generación convencional. Por ende, tiene mayor preponderancia para las plantas grandes de generación a base de derivados, gas natural y carbón. Y las zonas donde se están construyendo, donde tiene potencial de construirse, los los parques de energía renovable no son esas zonas, son no hay línea de transmisión. No hay línea de transmisión o hay poca línea de transmisión. Por ejemplo, en la línea que va al noroeste del país, dígase a Montecristi, de Jabón, Santiago Rodríguez, esa línea lamentablemente está copada. Y ahí hay mucho interés. Y hay mucho viento. Hay mucho viento y mucho sol. La línea noroeste. Mucho sol. La línea noroeste tiene mucho potencial para seguir creciendo, igual que el Cibao completo y el sur del país. Y lamentablemente no tenemos la infraestructura en transmisión necesaria para que eso ocurra, para que traiga esa energía de los parques renovables a los centros de consumo. Es decir, que todavía se puede hacer mucho más, Manuel, de lo que se está haciendo en cuanto a energía y la oferta de energía. Podemos todavía desarrollarnos mucho más en el país. Claro, nosotros somos un país caribeño y nosotros traímos hace 2 o 3 años antes de la pandemia un profesor de una universidad técnica de Estados Unidos. Y cuando estaba almorzando con él el primer día, le pregunto que cómo él veía, porque él ya había hecho un estudio de República Dominicana para su conferencia que iba a dar. Y él me dice, bueno, es muy simple, y miró hacia arriba y miró el sol y dijo, este es su recurso. Es decir, aquí no hay mucho que hablar de República Dominicana. El recurso es el recurso renovable. Obviamente, de la mano con el gas natural, que es el combustible de transición, según hemos denominado, o según se ha denominado, y la diversificación de la matriz para tener componentes diferentes. Pero sí, en cuanto a renovables, lo que tenemos es hoy en día un 10%, como le dije, creció en 10 años de cerca de 40 megavatios, 30 y pico megavatios que teníamos de capacidad de generación a más de 1000 megavatios en menos de una década. Es decir, el crecimiento que tenemos es exponencial, siempre y cuando tengamos la infraestructura necesaria y la capacidad técnica para manejar esa energía. ¿Y la capacidad técnica existe? Sí. ¿Y la infraestructura de quién depende? Bueno, como dije, la infraestructura, hay parte que depende de la compañía de transmisión, que es muy importante, pero también estas energías son muy volátiles todavía. Por ejemplo, si tú ves la energía solar... No es almacenable, por ejemplo. Primero que nada es volátil, en el sentido de que depende mucho de las condiciones atmosféricas y te puede bajar rápidamente, si no es como la energía convencional. Sí, que tú la garantizas. Que tú la garantizas siempre y cuando tú le des los mantenimientos a las plantas y tú tengas el combustible necesario, normalmente esa generadora va a operar. Y tú puedes cumplir con lo establecido. Correcto. Las energías renovables son volátiles porque depende del viento y del sol, en caso que estamos hablando de... Y todavía son más caras que la otra generación. No necesariamente, es decir, los proyectos de energía fotovoltaica solar han caído de manera importante. Sí, la confección de paneles a nivel mundial, el costo ha bajado de manera importante. Por ende, ya eso no es una consideración del costo. Y además, hay mucho interés de los entes financieros de participar en proyectos renovables, porque le aporta su cartera. Pero
El tema de la volatilidad es importante, Sí. es decir, tenemos que tener eso. Y lo que va a ser la próxima transición, el próximo desarrollo tecnológico, que es el tema de almacenamiento. Hay algunos países y estados en Estados Unidos que ya están comenzando Se puede. con el almacenamiento, pero todavía es caro y no necesariamente rinde los frutos que se quiere. Pero cuando el tema de baterías evolucione y podamos tener parques de energía solar que produzcan electricidad y no sea inyectada a la red inmediatamente, sino que sea almacenada en bancos de batería, y en la noche, cuando tengamos hora pico, esas baterías se inyecten a la red, ahí va a ser la gran revolución de energía renovable. Porque obviamente se va a tener esa versatilidad de inyectar la energía eléctrica cuando sea necesario. Manuel, finalmente, tú mencionaste el pacto eléctrico, pero el pacto eléctrico también contemplaba el tema de las pérdidas. Obviamente eso no tienen que ver nada ustedes con los generadores, pero es el grave problema que tiene el sistema. Es decir, pérdidas que todavía le significan al Estado $1.000 millones o más. El sector privado no tiene interés o no tendría interés en el tema de la distribución. Bueno, primero que nada, con relación a las pérdidas, no solo el sector de generación, el país completo tiene relevancia e interés en que se reduzcan las pérdidas. Porque si estamos hablando de que el Estado este año, según proyectamos hace unas semanas, va a tener que invertir en las distribuidoras cerca de 1.500 millones. 1.500 millones. Sí, entre los diferentes tipos de subsidio. El subsidio, hay un subsidio que se pierde, que son cerca de 1.000 millones, que el gobierno tiene que darle a la distribuidora para que puedan honrar todas sus obligaciones. Está como cerca de 500 millones en subsidio tarifario, y el menor, que es cerca de 40-50 millones, que es el subsidio en bono luz, que tal vez es el que debería aumentar, porque debería comenzar a darle más preponderancia al subsidio focalizado, a subsidiar realmente a la gente que lo necesita, y no da un subsidio generalizado de 1.500 millones al año, lo cual obviamente afecta a las finanzas públicas de manera importante. Y ese tema del pacto eléctrico, no porque esté en el pacto eléctrico, sino porque es un compromiso nacional de reducción de las pérdidas de la energía renovable de las distribuidoras, es capital. Es de capital importancia de que le demos seguimiento, de que se logre en el corto o mediano plazo esa reducción de las pérdidas. No solo porque las empresas de distribución no pueden operar con pérdidas globales y promedio de 34%, bajó a 30% recientemente, sino es que como país no podemos seguir invirtiendo ese dinero en un zafacón, que es lamentablemente donde se pierde. Así es. En cuanto a cuál es el futuro, bueno, se debe de trabajar en fortalecer la sostenibilidad financiera de las EDES. La transición tarifaria se tiene que dar. Lamentablemente el gobierno la comenzó a implementar en un momento donde los combustibles estaban por las nubes, y por eso le incidió, pero debemos de ir hacia una tarifa técnica. Eso es lo que manda para fortalecer las distribuidoras y seguir el camino de fortalecer el sector eléctrico a través de la planificación. Esa es la clave, la planificación, y de esta tormenta aprender de que debemos de analizar cuál fue el efecto en el sector de distribución, y por ende qué mejora podemos hacer para esperar otra tormenta a futuro. Muy bien, muchísimas gracias, Manuel Cabral. Interesante tu participación y todos los temas del sector eléctrico. Muchísimas gracias. Nos vamos a comercial, amables televidentes. Retornamos con la recta final del Telematutino 11.